de una persona que sí sabía. Sí Vamos sabía. a conversar con esa persona que sí sabía. ¿En serio? Tanto así que hizo la pega, mandó un oficio. Es la diputada Giovanna Ahumada, diputada independiente. Qué importante es conversar con usted, diputada, sobre todo porque además yo me imagino que, así como algunas frases, es como que en alguna oportunidad toma palco de todo lo que está pasando y con las reacciones que estamos viendo ahora, que, mire, en algunos casos incluso hasta infantiles. Le quiero preguntar precisamente por esas reacciones. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo vive usted después de haber enviado ese oficio? Buenos días, diputada. Buenos días. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Como bien lo decían ustedes y lo están explicando tan detalladamente, esto de verdad es vergonzoso, por decirlo menos, la verdad, porque desde que nos damos cuenta de que parten, ¿cierto?, con un discurso, primero el ministro, después la subsecretaria, el senador Latorre, y hoy día todos están cambiando sus dichos. Es más, el presidente, por lo que dice ayer, genera aún más un manto de duda con respecto a todo esto. Yo creo que esto es gravísimo. Acá estamos hablando de muchos recursos, ¿sí? Diputada, usted le habla a Nacho, buenos días. ¿Cómo analiza usted las declaraciones de ayer del presidente de la República cuando lo escuchó al tiro de inmediato? ¿Qué pensó? Que él sabía. O sea, cuando uno lo escucha y él habla, a uno de inmediato dice, perdón, entonces él sabía, se enteró, o alguien muy cercano a él se enteró y se lo dijo, porque él habla de mi oficio. Eso quiere decir que ellos se enteraron de lo que se estaba solicitando, de la información que había ahí. Además había conocimiento de alguna manera con respecto al correo que se envía el 2 de mayo. Yo envío un oficio el día 7, el senador Latorre ahora explica que el día 6 se reunió, conversó, analizó. Esta reunión por Zoom. Entonces, acá yo lo dije, bueno, lo he reiterado, la verdad es que cuando uno escucha a todos quienes hoy día de parte del Ejecutivo, de este gobierno, están hablando y todos dicen cosas diferentes, es que de verdad aquí hay alguien que no está diciendo la verdad. A ver, porque todos están cambiando su discurso. Y es lo que hemos visto, sobre todo en el senador Latorre. Le quiero hacer una pregunta, diputada, porque claramente el oficio es una formalidad para pedir que se investigue sobre todos estos hechos que usted estaba de alguna manera, había puesto el ojo allí. Pero usted, extraoficialmente, en la cotidianidad, le comentó a alguien qué es lo que iba a hacer, qué es lo que estaba pasando, que en el fondo usted también ahora se sorprenda que dice, ¿cómo dice que no sabe si sabía? Yo le conté. O le mandé un WhatsApp, porque sabemos que también hay una comunicación que es más informal, más allá del oficio. Alguien que usted se haya sorprendido que hoy día diga que no sabe y que efectivamente sabía, que se enteró de otra forma. Bueno, a ver, yo la verdad es que después de recibir esta información, yo envío el oficio y sigo en mi entorno, digamos, con la gente cercana, buscando mayor información de lo que está ocurriendo. A mí el Ejecutivo, ni nadie en su minuto se comunica conmigo. La verdad es que yo tampoco hablo con nadie del Ejecutivo, ni tampoco de la Cámara. ¿Pero le contó a algún diputado, alguien de su zona? ¿Alguna autoridad? Bueno, a otros diputados que son cercanos a mí, pero en el fondo... ¿Pero quiénes sabían? Algunos diputados, solamente para saber quiénes sabían, porque nos hemos ido enterando por goteo. ¿Algún otro diputado, por ejemplo, con nombre? Que le haya... No, pero es que yo le comenté en la interna a un diputado cercano a mí, digamos, que es de otra región. ¿Sí? Diputado Pino. Diputado Pino, ya. Sí, el diputado Pino. Un poco para ver que yo estaba iniciando en el fondo la entrega de este oficio. Pero de ahí en más, como digo, a mí nadie se comunicó conmigo. Por eso me llama la atención cuando el presidente habla que se enteraron de mi oficio, pero la verdad es que se enteraron y nadie dijo nada, nadie contestó a nadie. No, en lo absoluto. El día de ayer nomás que me llamó Vlado, pero por un tema del oficio que anda dando vuelta, digamos, que aparece con su firma, pero nadie del Ejecutivo se comunicó. Hasta el día de hoy tampoco yo tengo respuesta del oficio.
Y de ahí en más la información que yo he ido avanzando y recabando, digamos, se ha enterado el resto de los medios. Esto, la verdad es que nada ha quedado como en el secreto. Ustedes han visto cómo crece y crece la información, cómo ha ido variando. Claro, no solo hoy día tenemos información de fundaciones con seremía, sino que con gobernaciones y otros más. Y en otras regiones. Ahora, diputada, ¿a quién usted físicamente entrega el oficio? ¿Cómo se genera ese camino? A ver, el sistema es a través de la Cámara, por una vía remota, es donde uno envía el oficio. ¿Ya? Esto llega, yo tampoco conocía muy bien cómo es el procedimiento interno, no lo conocía, pero llega y sale desde la Cámara porque así debe ser. Ya. Ahora, el día de ayer se comunica conmigo Vlado y me explica de alguna manera, el presidente de la Cámara, Vlado Mirosevic, exactamente, y me explica que no llega de manera directa a él, que pasa por la secretaría, que él por ser el presidente, entonces coloca ahí, digamos, su firma. Pero él firmó y no lo leyó. Pero, a ver, eso le quiero preguntar, porque la formalidad de la presentación de un oficio pasa entonces por el presidente de la Cámara, él se acerca a usted y le dice que él no lo vio, que pasó por secretaría, pero para que el oficio salga de la Cámara de Diputados tiene que ir firmado por el presidente de la Cámara de Diputados, que me llama la atención que el presidente no haya leído un oficio antes de firmarlo. Sí. Bueno, entiendo yo que la formalidad, por lo que él me explica, yo insisto, no conozco el procedimiento, es solo lo que él me comenta, que me dice que el oficio, la formalidad sale a través de la secretaría. Pero sale firmado por él. Porque él es el presidente. Pero él leyó el contenido, yo diputada. Creo que hay que preguntarle a él, porque de verdad yo no sé más de cómo es el procedimiento en eso. Ya, pero entonces, ¿por qué la llamó? ¿Por qué la llamó? ¿Qué explicación quería darle a usted? Que en el fondo el oficio no pasaba por él, sino que salía por secretaría de la Cámara. Sí, por la secretaría de la Cámara. Lo que Cámara. pasa es que claro, la diputada nos explica que hay funcionarios públicos que trabajan, son funcionarios del Parlamento, que son los que se dedican a toda la tramitación de los distintos elementos que ocurren en la Cámara y en el Senado, y que terminan siempre en el secretario de la Cámara, que es la persona más importante en este sentido. Ahí la pregunta que queda como dando bote, diputada, para ver si usted nos puede explicar un poquito más, es si esto necesariamente necesita, para evacuarse del Congreso y llegar a alguna oficina pública, la firma del presidente de la Cámara. Es decir, la venia, el ok del presidente de la Cámara, que en este caso es Vlado Mirosevic. ¿Sin leer el contenido? No sé. Sí, diputada, el relato suyo a mí me gusta porque uno aprovecha a hacerle todas las preguntas que están. Y aprovechamos nosotros también de aprender cómo se formaliza todo esto. Cuando él la llama por el tema de la firma, ¿dio a entrever de que él sabía del contenido del diputado Mirosevic? No, lo que él me dio a entender es que efectivamente no pasaba por él en el fondo, que él no sabía que quien saca, digamos, desde la Cámara este documento, el oficio, sale por secretaría, independiente que quien sea el presidente sale con la firma del presidente de la Cámara, digamos. Por eso digo que ahí yo creo que más detalles le van a tener que preguntar a él, pero es lo que al menos a mí me explicó. Claro. Diputada, Francesco por acá. En el fondo, después de esto, lo que ocurre, lo que nos ha explicado de alguna forma el gobierno, etcétera, 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 es que este oficio efectivamente llegó a autoridades de la región y también a la subsecretaria de la cartera, Tatiana Rojas, ¿no? Sí. Y que porque ella no lo escaló, cursaron responsabilidades políticas y terminó dejando su cargo. Y supuestamente ella no lo escaló, no lo informó, porque también estaba esperando más antecedentes que es lo no mismo llegaron. que hizo hoy día La Torre. Claro, y culpan a Contreras porque nunca mandó los antecedentes. Sí. Dicho todo eso, diputada, con las declaraciones de ayer del presidente, ahí es cuando yo entiendo que a usted le hizo un clic, entonces. Y ahí cuando usted dijo, pero entonces no llegó solamente hasta la subsecretaria. O sea, todos sabían. Yo por ahí quiero tratar de entender qué le pasó a usted cuando escuchó al presidente. Bueno, la verdad es que ya a escuchar al presidente, esto genera aún ya ni siquiera dudas, sino que rabia, porque hoy día tenemos que entender que el presidente nos dice una cosa y después hoy día nos está diciendo otra. Está diciendo que él de alguna manera se enteró.
lo que a mí me parece tremendo es que no se hayan tomado las acciones en el minuto correcto. Esto es gravísimo. Son millones y millones de pesos que son de todos los chilenos y por sobre todo de los más vulnerables en nuestra región. Y eso es lo grave. Entonces, si el presidente supo, si el entorno cercano supo, si no se tomaron las acciones correctas, ahora el presidente siempre ha dicho que tiene todo el respaldo, ¿cierto?, el ministro Montes, pero resulta que si él sabía o el entorno cercano no le informa tampoco al ministro, entonces es ahí donde uno dice, bueno, ¿quién está asesorando al presidente? ¿Qué es lo que está pasando en el gobierno? ¿Por qué se está actuando de esta manera que de alguna forma u otra es más bien irresponsable? Porque no se están tomando las medidas correctas en el minuto, no se está llamando a quien corresponde. El ministro Montes es el jefe de la cartera, ¿cómo él no se le informó? La subsecretaria en su minuto dijo que le había dicho, después que no, el senador Latorre dice que no sabía y después dice ahora que sí supo, que no tenía toda la información. Bueno, aunque no tuviese toda la información y la que tenía, su obligación era informarla, porque lo que se estaba viendo ahí ya era muy importante, digamos, diputada, en el sentido de que era grave lo que estaba ahí. Diputada, aquí usted se pone en dos escenarios y los dos escenarios son graves, y deduzco de sus palabras y estoy muy de acuerdo con usted. Es grave que el presidente se haya enterado antes y no se haya hecho nada. Y es grave que el presidente no se haya enterado porque nadie le contó, porque esa información no llegó y es una información delicada. Los dos escenarios son sumamente graves. Ahora, según su apreciación, después de escuchar al presidente, después de entender también cómo se ha llevado comunicacionalmente toda esta crisis, toda esta situación, ¿usted cree que el presidente está en tela de juicio? Hoy día, desde el presidente y todos los que han intervenido están en tela de juicio. Yo creo que hoy día debieran tomarse acciones aún mayor. Y yo decía que el presidente, al menos para un poco descomprimir lo que está ocurriendo, debiera haber un cambio de gabinete y además él debiera buscar responsables, porque de lo contrario él va a tener que asumir responsabilidades. Esto es grave, porque está involucrando cada vez más a otras carteras, a otros representantes de su gobierno, que además están tratando de decir una cosa y después se tienen que desdecir para ver. Esto lo estábamos viendo con el ministro Cordero, que en el fondo estaba diciendo, ¿no? Que lo que escuchamos no era lo que escuchamos y lo que vimos no era lo que vimos, pero o sea, tratando como de cubrir los dichos del presidente, y por eso digo yo, ¿qué es lo que está pasando con la asesoría? ¿Qué es lo que está pasando con el Ejecutivo? Ahora, hay harto antecedentes, diputada, pero cuando uno, con tanto antecedente, yo me imagino que faltan muchos más, ¿usted se abre a la idea de firmar una acusación constitucional, como hablaba la diputada Giles temprano, sí o no? Contra el presidente Boric. Wow, hoy día contra el presidente Boric, debido a los dichos, claro que es una opción. No sé si eso vaya a llegar tan rápido, pero yo creo que hoy día al menos las acusaciones constitucionales se pueden levantar pronto con respecto a ambos ministros, ya sea Jackson y el ministro Montes. O sea, usted estaría... Eso, por favor, la escuchamos. Sí, y con respecto al presidente, es que si se confirman los dichos del presidente, por supuesto, esto es gravísimo. Y esto, si es así, si fuera cierto, claro que también da para una acusación contra el presidente. Diputado, usted deja claro que lo primero que usted haría sería abrirse a firmar una acusación constitucional en contra del ministro Jackson y el ministro Montes. Sí, yo creo que eso hoy día es lo necesario, porque necesitamos transparentar, necesitamos que la gente vea que hay responsables, porque llevamos mucho tiempo, esto partió el 2 de mayo y hasta el día de hoy no hay nadie haciéndose cargo de esto. Porque vimos salir al Ceremi, vimos salir a la subsecretaria, pero ¿quién ha asumido realmente el costo aquí? No lo estamos viendo. Las investigaciones se están tomando su tiempo porque esto se sigue ampliando. Sí, claro, pero a mí las acusaciones constitucionales siempre tienen una vuelta que hay que comentar. ¿De qué realmente nos sirve, por ejemplo, que salga el ministro Montes? Que pongan una persona allí que va a tener que instalarse nuevamente en un ministerio y eso se demora a veces 6 meses. El ministro Montes está
y lo han dicho haciéndose cargo de la personas situación. opositoras. Claro, tratando de hacerse cargo de algo que no sabía. Yo entiendo que la responsabilidad política puede ser, bueno, pero que esto pasó bajo tu mandato. O sea, tú no lo viste, no te lo contaron, y ahí pierde autoridad. Puede ser, pero realmente nos sirve de algo, porque lo de Jackson yo entiendo es más político, pero nos sirve de algo que el ministro Montes salga y pongamos quizás a quién. ¿Cree usted que es una buena idea realmente? Bueno, siempre y cuando se tomaran las decisiones correctas, es decir, colocar en los cargos que corresponden a las personas correctas. Claro. Porque eso es lo que hoy día la gente, insisto, la ciudadanía está esperando. Si bien acá hay muchas acciones que tienen que ver con lo político. Sí. Las personas lo que buscan es que se les dé respuesta a sus necesidades y nosotros además estamos perdiendo el foco en este tipo de situaciones. Claro, que los necesitamos... recursos están perdidos para resolverle los problemas a la gente. Y que necesitamos más vivienda. Diputada, manténgase en línea, por favor. Quédese ahí porque vamos a seguir conversando con usted. Sí, vamos a tomar contacto con Gabriela Alegría porque además, diputada, le cuento que recién acaba de hablar con nosotros la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo. Gabo, ¿qué ha pasado ahí en La Moneda? Sí, mira, si Marcelo se da vuelta en este minuto ya empiezan a aparecer incluso nuestros colegas, ya la moneda empieza a despertar lentamente, pero ya lo comienza a hacer de manera más paulatina, se empiezan a mover los asesores, comienzan a llegar los ministros y comienza a haber mucho más movimiento en el Palacio de la Moneda. Hay un tema acá que es bien relevante y lo escuchamos en exclusiva, que era el tema de que el gobierno sabía, pero el presidente no. Hay que ir viendo también cómo vamos a ir viendo y dilucidando este puzzle, porque es mucho más grande de lo que nosotros estábamos pensando. El punto central de esto entonces es, estaba aquí mismo, estábamos acá mismo, esperando salir al aire cuando aparece la ministra Vallejos y nos ¿Gabriel? dice que claro, el gobierno sabía, pero el presidente no. Entonces, bien relevante lo que está pasando en este minuto, Francesco. Sí, te quería hacer un comentario para que tú también lo comentes junto a nosotros. O sea, que haya aparecido allí la ministra no es casual, yo insisto en ese punto. ¿Nunca pasa por ahí? Sí, puede que pase algún ministro por ahí Pero que y se ella pare también. a conversar con un medio Pero, que claro, esté en vivo. en este minuto es porque evidentemente, Gabriel, están viendo las pantallas y los diarios y saben que tienen que ir a hacer un control de daño y no es inocuo, no es que pasó por ahí. Sea. Ahora, está bueno que también digamos que lo que nos dice la ministra es que el presidente se entera con la publicación de Timeline el 16 de junio y no antes. Eso es lo que salió la ministra a intentar convencernos, ¿no, Gabriel? Pero digamos que esto es... Veámoslo en la lista política, ¿no? En la estrategia comunicacional. O sea, Francesco, en política tú y yo y todos los que nos están viendo sabemos que nada es casualidad. Que un matinal esté a esta hora en el Palacio de la Moneda buscando respuestas, buscando toda la situación en concreto, es para poder salir a hacer control de daños. Eso está clarísimo. Normalmente ese espacio del Patio de los Naranjos, que es donde normalmente estaba la prensa, estaba completamente vacío. Entonces, para la ministra vocera era un espacio seguro para pasar y evitar tener que contestar alguna pregunta, pero no contaban con la astucia del matinal Tu Día, que Muy bien, estaba acá Gabriel. desde muy temprano. Y tuvo que responder a las preguntas que nosotros estábamos esperando justamente en este espacio, que es donde están todos. De hecho, ya empiezan a llegar varios de los asesores y también otros medios de comunicación que salieron a buscar respuestas al igual que nosotros. Ahora, insistimos en este punto. Nosotros cuando me acerco a ella precisamente para poder preguntarle si el presidente o no sabía, ella también trajo todo el relato hacia atrás y comienza a hacer la misma secuencia, ¿no?, de hechos que habíamos conocido. Pero lo particular es que efectivamente ella asegura que el gobierno se había enterado, pero el presidente no. Entonces, ¿quiénes son efectivamente las personas que sabían? ¿Por qué el presidente no se enteró con mayor detalle? Hay varias cosas ahí. El Ejecutivo finalmente entonces sabía lo que estaba pasando, Francesco. Ya, mira, como estamos con la diputada Giovanna Ahumada, diputada, mire, quiero preguntarle si para usted es verosímil lo que dice la ministra Vallejo, porque parte de la explicación que da respecto a las declaraciones del presidente Gabriel Boric es que nosotros, cuando él dice, nosotros nos enteramos a raíz de un oficio, y él a decir nosotros es nosotros el gobierno, pero el gobierno regional, y él se involucra en eso, nosotros como gobierno, como representantes de gobierno. Claro. Dice, entonces... No moneda. Claro, no la moneda, no. Y después dice, yo me enteré, yo como presidente. ¿A usted le queda clara esa explicación, diputada? No, por supuesto. Sí. Ahí vamos a retomar. Lamentablemente ahí no la escuché, diputada. Nosotros, digamos.
Ya, ahora sí, ¿Se ahora sí. escucha? Ahí Sí, sí. ahora sí. Sí, es que, perdón, entró una llamada. Sí. Bueno, digo que efectivamente no me queda claro, porque cuando yo digo nosotros, me estoy incorporando en aquello. O sea, es muy difícil decir nosotros sin incluirme yo. Entonces, acá, yo insisto, acá el presidente se sigue enredando. Cuando uno hace un análisis y al escuchar, ¿cierto?, a la ministra Vallejo, uno lo que se da cuenta es que efectivamente acá no hubo un control de daño cuando se enteran desde un principio de esta información. Y yo creo que lo que ellos pensaron es que esto no iba a crecer, esto no iba a avanzar, y que en el fondo, de alguna manera, nadie los iba a pillar, nadie se iba a enterar de que ellos sabían de alguna manera, quiénes sabían, cuántos sabían. Es hoy día lo que nos tiene en la duda, pero nos hemos dado cuenta que efectivamente más de alguien sí sabía, como que al presidente se enteró entre medio, porque no necesariamente cuando Timeline lo publica, claro, el presidente lo dice, después se desdice, ahora la en ministra torno a la trata de... fecha de la publicación de ese presidente, Claro, sin tener o sea, certeza es como del todo, día. Claro, cuando uno lo escucha, después como que él trata de ser un poco ambiguo, pero se incorpora en la entrega de información. Entonces, Claro. todas estas cosas generan, insisto, más dudas que Muchas certeza dudas. y terminan haciéndonos pensar Diputada. que aquí o no hay comunicación o todos sabían algo y nadie hizo nada. Sí, mire, vamos a escuchar al presidente y yo le quiero dejar planteada una pregunta porque queremos escuchar las declaraciones y analizarlo con usted. ¿Usted cree que lo minimizaron o lo taparon? Escuchemos al presidente. El medio Timeline publica la noticia, si mal no recuerdo, el 16 de junio. Y el conocimiento que nosotros tuvimos fue entre un oficio, el conocimiento que había una investigación. Un oficio que envía la diputada Giovanna Ahumada, que es la semana anterior. En medio de eso, me imagino que no puedo hablar por el senador Latorre, pero apenas nosotros supimos, apenas yo supe personalmente, que es alrededor de la fecha de publicación del medio Timeline, que podían existir irregularidades, dije inmediatamente, se tiene que entregar toda la información, se tiene que averiguar todo lo que corresponda y no se va a defender a nadie que haya cometido irregularidades o delitos. Y se va a hacer valer las responsabilidades administrativas que correspondan, las responsabilidades penales si es que corresponden, y eso le corresponde a la justicia, y las responsabilidades políticas que correspondan. Ahí, diputada, le dejé plantear una pregunta antes de escuchar al presidente. ¿Usted cree que lo minimizaron, ocupando sus palabras, o lo taparon? Bueno, la verdad es que es complejo. Yo de verdad pensar que el gobierno estaba al tanto es gravísimo. De verdad, esto es muy grave. Yo quiero creer, y bueno, la justicia dirá y las investigaciones también, que efectivamente trataron más bien de, vamos a usar otra palabra, de contener esta situación. Y de ahí en más, esto les ganó. Esto fue mucho más grande de lo que ellos podían contener o tratar de conocer en detalles, digamos, porque pareciera que esto partió con Democracia Viva y terminó siendo varias y muchas más Democracias Vivas y muchos más millones, y eso es lo que yo creo que hoy día ya los desbordó y no hay esto. Tú no tienes cómo justificarlo, nada, o sea, esto ya no da. Diputada. ¿Sí? Sí, diputada, hay una situación que daña la confianza y tiene que ver con la credibilidad. Y le quiero hablar puntualmente de eso. Sobre todo porque en las declaraciones, entre que dicen una cosa después, se desdice, qué sé yo, aquí hay literalmente mentiras. ¿Usted cree que esa es una situación más grave todavía que se está instalando hacia las autoridades? Porque la confianza se puede perder una vez y es muy difícil recuperarla. ¿Qué es lo que ha visto usted con las declaraciones del último tiempo? Bueno, con todo lo que se ha dicho hasta el día de hoy, todas las contradicciones, todos los discursos diferentes, las ambigüedades, porque inclusive el presidente aquí lo dice, o sea, como que
más o menos en este periodo, así como que fue antes o después, o más o menos por ahí. No, tendría que ser después. Claro, eso es lo que él dice, pero tampoco lo dejas claro. Entonces, cuando tú escuchas esto, te das cuenta efectivamente que aquí no se está diciendo la verdad. ¿Diputada? Que no todos están diciendo la verdad. Entonces, esto ya genera la desconfianza, y yo estoy segura que la ciudadanía ya no quiere más. La gente está aburrida, y uno basta con ver al presidente cuando se presenta en cualquier actividad, la gente no lo va a aplaudir. Y eso es porque el Ejecutivo, este gobierno, ha perdido la credibilidad con la manera de actuar. Claro, ¿no? Y además que si el presidente la semana pasada vivió un momento en el cual evidentemente quedó en entredicho, el análisis era que para qué se expone. ¿Para qué más? Lo que acaba de ocurrir ahora es como una cosa que uno sinceramente no entiende. Yo solamente quería agregar que el 27 de junio el presidente había felicitado al medio Timeline de Antofagasta por haber realizado la primera investigación, y había dicho que el gobierno lo que tiene que hacer es no esperar a que la prensa ponga un poco de luz, son sus palabras, sino que los gobiernos se tienen que anticipar. Entonces, bueno, ¿se anticipó o no anticipó? Claramente no, pero hasta el 27 de junio al menos el presidente nos estaba dando cuenta, comillas, que se enteró desde esa fecha y no antes. Y la tesis de la ministra Vallejo también apunta un poco a eso si revisáramos la declaración del presidente. Dicho eso, hablemos de otro de los protagonistas de esta historia, diputada. Usted es parte de la Comisión de Desarrollo Social, y quien dirige esa cartera, quien está al mando políticamente de desarrollo social en el país, es Giorgio Jackson, fundador de Revolución Democrática. Acá lo tenemos. Giorgio Jackson Drago. Usted acaba de decir que estaría dispuesta a firmar una acusación constitucional contra el ministro. ¿Usted cree que el ministro sabía o no sabía de la situación que usted misma denunció en su minuto? Bueno, aquí otra vez se generan dudas, puesto que también es un círculo cercano. Estamos hablando de que el senador, ¿cierto?, Latorre, en su minuto dice que se reunieron antes vía Zoom, son cercanos, él es prácticamente el mentor de la diputada Catalina Pérez. Estos son círculos de confianza. Entonces es muy difícil creer que él no tuvo ninguna información ni antes ni durante, como pareciera ser que él siempre estuvo fuera de este círculo. Y por supuesto que es muy raro, es como si ¿cómo le voy a creer a la diputada Catalina Pérez que ella no tenía mayor información si un círculo tan estrecho? Bueno, yo creo que acá es muy complejo, porque él además también es muy cercano al presidente. El presidente hoy día nos genera dudas si es que supo o no, cuando supo. Como que el entorno cercano, ¿cierto?, tuvo información producto de este oficio. Entonces, insisto, yo acá uno escucha, y esto nos deja siempre dudas. Cuando tú generas tantas dudas es porque efectivamente algo quieres que no se sepa. Sí, ahora, usted lo conoce porque forma parte de la comisión, diputada. Conociéndolo así, ¿usted cree que el ministro Jackson tiene todavía el control del partido? Su impresión. Bueno, yo creo que es algo que a él lo caracteriza, ¿cierto? En su personalidad que hemos podido ver, él lleva un poco siempre el liderazgo en ese sentido. Es parte, insisto, de la confianza del presidente, y yo creo que ese liderazgo dentro de su partido no lo ha perdido, menos si es parte del gobierno. Sí, ministro, entonces, ¿cierto? Es ministro, no es menor. Entonces, por eso digo, acá no se pueden separar, no pueden decir hoy día, como decir, esos dos hombres adultos y yo mujer. O sea, en este caso el ministro no podría hacer esa distancia con su propio partido. Sería muy absurdo, de verdad. Diputada, ¿usted cree que es más conveniente que salga del gabinete el ministro Jackson dando un paso al costado, presentando su renuncia, como se dice, que le acepta el presidente, como se hace habitualmente políticamente correcto para no dejarlo caer desde el 10º piso? ¿O finalmente él le sigue haciendo daño al presidente Boric si se mantiene ahí, sobre todo si estamos alimentando una crisis de credibilidad? ¿Cómo lo ve usted? ¿Es necesario sacarlo o someterlo a un juicio político? Bueno, yo creo que
insisto, yo no sé quién está asesorando al Ejecutivo, pero yo creo que hoy día al menos debieran estar evaluando un cambio de gabinete. De lo contrario, si no lo hacen efectivamente, dada toda la información y todo lo que hoy día se ha podido recabar, están en tela de juicio. Hoy día lo más probable es que se levanten acusaciones constitucionales porque insisto, porque además la ciudadanía también está exigiendo responsables y esto no puede seguir pasando sin que nadie se haga cargo. Y él es una persona que hoy día también ha generado desde hace mucho tiempo, ¿cierto?, estos anticuerpos, ya sea en el ministerio anterior, digamos, y hoy día en el cargo que tiene en desarrollo social. Entonces, esto de alguna manera directa o indirecta, efectivamente repercute en el presidente. Le voy a hacer una pregunta, pero no me la conteste todavía, pero es de creencia. ¿Usted cree que el presidente sabía o no sabía? Nunca se lo hemos preguntado así directamente. Quédese ahí, diputada, vamos a seguir con usted. Sí, vamos a tomar contacto con Gabriela Alegría, que sigue muy pendiente de lo que ocurre en el Palacio de Gobierno. Gabo. Sí, y pongamos atención en ese lugar, en las ventanas que están en ese sector del Palacio de la Moneda, el segundo piso, mítico segundo piso donde están los asesores del presidente Gabriel Boric. ¿Por qué nos tenemos que detener ahí? Porque es relevante para el futuro del ministro Giorgio Jackson. Es ahí donde se debe estar fraguando su futuro, donde deben estar pensando qué vamos a hacer con el ministro de Desarrollo Social luego de toda esta polémica, que recordemos, no es la primera, por lo tanto también aquí ya probablemente en su cuenta corriente no queden mayores atributos para poder seguir en este cargo, muchachos. Como que no le queda más vida, dice una cosa así en política. Yo tendría mis dudas. ¿Tú tenés la duda? Yo tengo dudas. ¿Por qué? ¿Sí? O sea, yo entiendo que en el escenario en que estamos uno siente, y no hay que ser ni pitonizo ni nada, que el ministro Jackson, por los anticuerpos, como decía la diputada, está arrastrando cada vez más al presidente y su gobierno en un huracán del cual no pueden salir, comillas. Esto no es una cuestión puramente política, porque no hay ningún papel hasta el minuto que diga ni que el ministro sabía ni que el ministro intervino en el convenio, como algunos quieren hacernos creer. Claro. Pero ruido está haciendo. Ruido hace. Ahora, también no hay que ser ingenuo. Un sector de la centro-derecha chilena siempre ha querido sacar al ministro Jackson y no va a perder oportunidad de intentarlo, porque el ministro Jackson, yo sé que ahora está siendo muy impopular, etcétera, 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 pero hasta hace poco era un candidato político poderosísimo. Ganó sus 2 elecciones a diputado con amplias mayorías. Arrastró a 2 diputados. O sea, presidenciales siempre ha sido. Todo un capital político muy importante. Hay que agregarlo en la mesa porque si no el análisis político que hacemos es insuficiente. Claro, con la diputada le he planteado antes de ir a analizar a Crispi, porque aquí él entra como figura también, y con usted, diputada, queremos analizarlo. Diputada, le pregunté, ¿usted cree que sabía o no sabía el presidente? Bueno, como dije recién, la verdad es que hoy día, por supuesto, que genera dudas con sus dichos. Y a mí me gustaría saber efectivamente quién era el que sabía o no toda esta información, porque de verdad es complejo. Si lo que dijo el presidente es cierto, él sabía. Porque independiente de que lo que diga cierto la ministra Vallejo y el ministro Cordero, que están tratando un poco de colocarnos en otra visión, así, en otra perspectiva, digamos, ¿cierto? Pero con los dichos del presidente pareciera que él sabía, y eso es gravísimo, insisto. Y con respecto al ministro Jackson, solo hablar de, ¿cierto?, esta superioridad moral que él tanto se jactó, y que yo creo que hoy día, si bien él era uno de los líderes de alguna manera en Revolución Democrática, y que también podría haber sido hasta un candidato presidencial, yo creo que hoy día es necesario un paso al costado, porque es necesario, digamos, porque de verdad esto arrastra y repercute directamente al presidente. Todos sabemos la estrecha relación que hay ahí. Sí, claro. Sí, al menos descomprimiría. Y mira, diputada, Pri, Nacho, y en esa relación que estamos comentando, insisto, hay una persona de la cual también tenemos que hacer hincapié, que es Miguel Crispi. Cuéntame por qué, lo tenemos yo acá. No entiendo mucho de la figura ahí. Mira, a ver, Miguel Crispi, que es menos conocido, pero que es importante que conozcamos ese nombre, que lo tengamos en la cabeza, es una figura trascendental en el gobierno desde el punto de vista de que, ya que la diputada preguntaba por los asesores del presidente, este es uno de los principales asesores del presidente de la República. Mira. Muy cercano, no solamente a Gabriel Boric,
sino particularmente cercano a Giorgio Jackson. Cuando Giorgio Jackson enfrentó su primera campaña de diputado, ¿con quién vivía en Santiago? Con Miguel Crispi. Así de cercano. Así de cercano. Y es parte del mismo, es del mismo partido. Claro, y fueron parte de la nueva acción universitaria en la Universidad Católica, con la cual ambos conquistaron la Federación de Estudiantes y después fundaron Revolución Democrática. Claro. Hay una gran historia entre estos dos personajes, vinculado también a otro amigo que es el presidente de la República. Ahora, con eso simplemente estamos dando cuenta de la relación de amistad y cercanía. Hay que ser preciso. Nada más que eso. Dicho todo eso, si sabemos que el senador Latorre sabía desde el 6 de junio, parcial o que sabía, de verdad no llegó nada, ninguna información. Ni un WhatsApp. Ningún WhatsApp, como decíamos antes. Al menos, si no es Jackson, para no contaminar su estado de ministro, porque también en política hay que tener cuidado. Muchas veces mejor no saber. No le digamos a Jackson porque le podemos complicar la vida. Pero de verdad, nadie más sabía. No hablemos de Latorre. Si estaba parte de la directiva de RD, estaba parte del círculo de confianza de la diputada Pérez. Nada llegó. Bueno, hasta el minuto nos han dicho que nada llegó. ¿Y el señor Crispi es asesor del ministro Jackson o del presidente? Del presidente, pero los asesores del llamado segundo piso funcionan con todo. Hacia todo. Claro. O sea, claramente su rol es revisarlo todo. El relato del presidente en sus discursos, que no le ha ido muy bien, lo sabemos, pero en general también que haya coordinación, que haya un sentido con todos los ministerios. Ese es el rol, que no es para nada fácil. ¿Y el deber del señor Crispi era contarle primero al ministro Jackson o primero al presidente que lo tiene en la oficina al lado? Es que, Nacho, hasta el minuto lo que sabemos... Yo pongo esto sobre la mesa porque la duda es evidente. No sabemos si es que sabía. No sabemos si sabía. Eso, sí. Si hubiese sabido, o sea, yo me imagino que la decisión sería contarle, o sea, decirle algo al presidente. A menos que lo hayan mirado en menos. O a menos que la estrategia haya sido mejor que el presidente no se entere. Pero la estrategia de... A ver, hay dos opciones. Una, que el presidente no se entere, lo blindan. Lo blindan. Lo blindan. O sea, para ellos está bien. Lo blindan, que no sabía. Y lo otro es que hayan mirado menos al medio regional. Yo creo esa mirada en menos... Preguntémosle a la diputada. Diputada, ¿usted cree que pudo haber sido parte de eso? Quizá miraron en menos la publicación que iba a ser Timeline. Pero a ver, no solo la publicación, porque acá ellos nombraron, y ya lo han dicho, lo del oficio. Entonces, ya Timeline también nos queda corto en los tiempos. O sea, se le pudo haber informado antes, entonces, al presidente, ¿diputada? O si no, al presidente, al entorno, porque ¿a quién más le podría haber dicho Crispi? Sí. O sea, se dan cuenta de que por eso genera tanta duda. Y claro, por eso pero es no que sabemos si sabía. Tanto cuando hay tanta cercanía. Un círculo que justamente es muy cercano, un círculo muy cerrado, es muy estrecho, son todos conocidos, están todos relacionados de manera directa o indirecta. Entonces, por eso es que cuando uno se pone a pensar, es que cómo no se iban a enterar de algo al menos. Y es ahí donde yo insisto, que es lo que no me parece, es decir, ¿por qué no se tomaron acciones? ¿Por qué nadie dijo, mira, ¿sabes qué? Hay algo que hacer aquí, hay que ir a buscar responsables, hay que investigar, hay que saber si lo que está ocurriendo en Antofagasta es... Diputada, quizá, y se lo voy a preguntar a usted directamente, que es la involucrada, ¿miraron en menos su oficio? O sea, yo creo que de todas maneras... Porque las acciones fueron más cercanos a la publicación de Timeline. Su oficio había sido mucho antes. ¿Usted sintió eso? Que en el fondo, en buen chileno, no pescaron esto, ¿no? Principios de mayo. Claro. Bueno, claro, no le dieron la importancia a este oficio. Hay que tener también en cuenta que los independientes, las personas que no venimos de grandes partidos políticos, muchas veces, inclusive dentro del mismo Congreso, somos de alguna manera invisibilizados. Y bueno, acá tenemos el resultado. Es decir, yo sí hice acuso de recibo de algo muy importante que debemos volver, ¿cierto?, al origen, que tiene que ver con el levantamiento de los trabajadores que de alguna manera estaban pidiendo se investigara, pidiendo saber qué es lo que estaba ocurriendo. Ellos estaban entregando información con detalles, con respaldo, y nada de eso fue escuchado. Y es por eso que yo levanto este oficio. ¿Se dan cuenta? Entonces, una vez más, estamos actuando de mala manera, es decir, a los trabajadores nadie los escuchó.
Claro, Claro. funcionarios de carrera con distintos colores Claro. políticos. Ahora, para hablar de la cercanía, diputada acá, y se lo pregunto a Francesco, no, me podéis decir que no tengo ningún problema, pero de señor Crispi, del ministro Jackson y el presidente de la República, es tanta la cercanía, pero ¿es verdad que como que tienen el mismo tatuaje ellos tres? ¿Un jurel? Hay un tatuaje que sella la amistad, comillas, ¿no? ¿En serio? Sí, sí. Ya, Claro. entonces, Yo conozco más para ser súper honesto, conozco más la relación de Miguel Crispi con Giorgio Ya. Jackson porque de hecho yo estuve ahí, en esa casa, yo estuve reporteando alguna vez, Ya. porque era comando también de la primera Sí. campaña de diputado del ministro Pero- Jackson cuando era el Distrito Santiago solamente. ya, pero ahí tiene sentido de que si el señor Crispi, ¿cómo se llama? Miguel Crispi. Miguel Crispi. Miguel Crispi quería proteger ya ahora el presidente, pero su amigo, que no le haya contado nada porque legalmente era muy complicado. Que le Claro, contara. Nacho, pero No es la insisto, forma de proteger a una autoridad tan importante como el presidente. Pero es no más, la sabemos- forma de protegerlo es entregarle más antecedentes. no sabemos si sabía. Yo creo que hasta el minuto hay que ser súper claro en eso. Tenemos dudas. Sí. Claro. Pero no sabemos si sabía. Déjenme agregarle detalles a propósito de lo que significa Miguel Crispi en el gobierno, y a la diputada yo creo que le va a interesar, seguramente lo sabe, pero podemos profundizarlo. Miguel Crispi no comenzó el gobierno siendo jefe de asesores del presidente. Él tuvo un cargo muy relevante y que mueve mucha plata en este país, ¿Cuál? que es la Subsecretaría de Desarrollo Regional. La subdere. La claro. Subdere, la famosa Subdere. Todos los Mueve diputados mucho. le hacen la plata al subdere. Es una cantidad de plata que se la pelean los alcaldes, gobernadores, Sí. todos, porque para hacer proyectos más Sí. locales, y eso lo mueve ese tipo de... Nicolás Cataldo es ahora el subsecretario. Sí. Bueno, también quiso reelegirse como diputado, perdió, y ahí llegó a ese cargo que les comento yo. Y allí, la Subdere también, con quien trabaja, con muchas fundaciones. Y hay una fundación que a raíz de toda esta polémica también ha sido cuestionada, Sí. ha sido cuestionada y hubo una transferencia de dinero A que lo ver, tiene como protagonista. Te vamos a preguntar hablar de eso. Sí, te vamos a preguntar de eso, pero hasta ahora 9:54 estamos hablando que, bueno, ¿quién dice la verdad? ¿Quién sabía efectivamente que esto estaba pasando en Antofagasta? La diputada Giovanna Ahumada está en pantalla y estamos conversando con ella sobre ese tema. Sí, la Priscila. diputada Giovanna Ahumada fue quien presentó este oficio. El presidente ayer en una actividad se le pregunta sobre si él tenía antecedentes de esta situación. Entre las declaraciones que plantearon más dudas que certeza. Finalmente involucra también a otro ministro, que es el ministro de Justicia, Luis Cordero, y resulta que tratan de explicar las declaraciones del presidente. Hoy día de la mañana también, conversando con la vocera de gobierno, también explica las declaraciones del presidente y por qué es relevante que saber en qué minuto se entera el presidente de esta situación, porque él como autoridad, ante un hecho que podría eventualmente constituir delito, debió haber denunciado. Si el presidente sabía de antes y no denunció, se arriesga a una acusación constitucional. Al Es menos. así de grave, al menos. Que es precisamente lo que está pasando ahora en el Congreso también, que están juntando y se están realizando reuniones en las cafeterías del Congreso y también a la hora del almuerzo, precisamente para buscar más personas que se sumen a la Si están o no acusación dispuestos. constitucional. Claro. Ahora, yo insisto que sería bueno, no sé si lo podemos hacer el ejercicio, puede ser una idea, tener la declaración escrita del presidente y que vayamos paso a paso, porque de esa manera también podemos compararlo con la tesis Cordero-Vallejo. Dicho eso, la situación es muy compleja porque lo que los gobiernos tienen que hacer permanentemente es que los presidentes o presidentas no estén justamente inmiscuidos en el ojo del huracán. No, los donde blindan. está Mira, la polémica. Es tanto así que en el fondo, en buen chileno, el trabajo sucio que lo hagan otros, que lo haga algún ministro, que alguien lidere la crisis, para no involucrar directamente al presidente, que tiene que cargarse también de otras cosas y De necesidades. otras cosas, y porque tiene que del país, porque sí. no termina aquí lo del el presidente tiene que gobernar hasta el último día. El tema es que el Muchas veces presidente se se equivocan, involucró en esto ayer. Se ha involucrado, PRI, Todo. varias veces. Todas han salido más o menos mal. Y esta última genera toda esta duda en la que llevamos discutiendo, ¿cuánto? 2 horas, porque de verdad hay dudas con respecto a cuándo tuvo la información oportuna el presidente de la República, que es la autoridad máxima en nuestra República. Dicho eso, sale la ministra Vallejo hoy día, insisto, no es casualidad, y nos dice que el presidente cuando dice, porque ¿cuál es el lado más sensible de su declaración?
que diga que se entera cercano a la fecha de el oficio... Alrededor, dice. No, primero conocido el oficio, dice, se enteran, nos enteramos, habla de nosotros, Claro. y ahí cuando la ministra Vallejo dice, está hablando del gobierno, Del gobierno regional. del gobierno general, pongámosle, y después dice alrededor de la publicación, cuando yo me hago cargo. Sí. Hay dos momentos en esa declaración. Si realmente es la segunda, que es lo que nos dice hoy día la ministra Vallejo, Sí. podríamos decir que hay una línea más o menos consistente en lo que ha pasado aquí, desde el momento en que se enteran, Carlos Montes empieza a hacer su investigación. Si de lo contrario fue efectivamente 9 días antes, o cerca de 9 días antes, se le complica mucho la película, porque justamente, como dice la PRI, van a escalar posibles acusaciones constitucionales y otro tipo de investigación. O sea, la cosa se va a complicar, va a ser gigante. Sí, y me gustaría preguntarle a usted, diputada Ahumada, sobre todo si cree que por la envergadura de todo lo que estamos viviendo, por la gravedad de esta crisis, es conveniente que el presidente Boric se siga involucrando. Bueno, al escuchar sus declaraciones, insisto, y ahora sabiendo, cierto, quienes asesoran al ministro, que no es solo el señor Crispi por lo demás, yo creo que él no debió haberse involucrado si es que no iba a decir las cosas claras, como lamentablemente acostumbra a no hacerlo por lo demás. Sí, Porque lo enredó más. Le suma aún más a la falta de credibilidad que tiene el presidente. Entonces, de verdad, yo creo que más que sumar, le hace daño a todo el proceso y lo expone efectivamente hoy día a las dudas, ¿cierto? Bien, al cuestionamiento público, diputada, porque no sabemos hoy día, ya que fue tan poco claro, fue tan ambiguo en sus declaraciones, que pareciera ser de alguna manera que algo sabía por lo menos. Entonces, de verdad que esto es gravísimo, esto es muy grave. Yo creo que hoy día es necesario que el Ejecutivo, es decir, todo el gobierno y el gabinete en general, hoy día se tomen decisiones. Porque de ahí en más hoy día, como bien se dijo, él debe gobernar. Y estamos viendo que ni siquiera sabe manejar este tipo de crisis, al cual además se ve involucrado y ni siquiera dice las cosas claras. Entonces, yo creo que basta. Ya no podemos seguir esperando, ¿cierto?, que el presidente siga prácticamente bailando varios ritmos a la vez y al final pareciera que no sabe bailar ninguno. Diputada, cuando usted dice que es necesario que se tomen decisiones, ¿esas decisiones pasan por sacar del gobierno, del gabinete, a los ministros Jackson y Montes? ¿Esas son las decisiones que debería tomar? O sea, yo creo que eso debiera ser lo mínimo. Y de ahí en más hacer un análisis del gabinete, o sea, qué es lo que va a hacer, cómo va a avanzar, porque hay muchas cosas que resolver y que hasta el día de hoy tenemos en carpeta. El tema de la seguridad. Hay muchas otras cosas que son sumamente importantes. Nosotros estamos aquí enfocados y la gente requiere respuestas. No, imagínese. Es gravísimo. Diputada, y en un área tan sensible que es la vivienda, en donde estamos viviendo hace años, décadas, una crisis de vivienda en nuestro país. Sí. Pero se lo pregunto particularmente porque si tomar medidas tiene que ver con sacar de su cargo al ministro Montes, si no está el ministro Montes liderando esta crisis, ¿quién sería capaz de hacerlo? Claro. Si vimos ayer que el presidente no debería hacerlo, porque enreda más la situación. Claro. O sea, en el fondo, con lo que estamos viviendo, es ahora el minuto de sacar al ministro Montes, considerando, y entre paréntesis, además, considerando que el ministro Montes tiene una carrera que ha sido, mira, intachable, tiene algunos tropiezos, pero que en el fondo también transversalmente. Reconocido transversalmente, expresidente del Senado. Claro, y tiene una admiración transversal. Entonces, por eso le pregunto si eso quizás le puede hacer más daño al gobierno. Ahora sacar al ministro Montes. Bueno, a ver, yo creo que, insisto, hoy día debieran estar analizándose todas las aristas de la situación y la crisis que está viviendo el Ejecutivo y tomar decisiones que realmente nos ayuden a avanzar. Yo aquí ni siquiera me estoy colocando en un color político. Yo lo que quiero es que esto se resuelva, que los responsables asuman sus responsabilidades y que el Ejecutivo gobierne
y dé respuesta a las necesidades de la gente. Pero hay otra cosa seguramente, diputada, y perdone que la interrumpa, pero que también usted es lo que buscaba. Y se lo pregunto, ¿dónde cree que está la plata todo esto? Bueno, en algún bolsillo o en alguna caja de alguien. ¿Por qué lo digo? Yo también lo dije el día lunes 19 en el Congreso. Que la Fundación, sobre todo Democracia Viva, reintegrara estos recursos. También lo dijo el ministro Montes. ¿Ah? También lo dijo el ministro Montes. Sí. Luego él también dijo lo mismo. Yo lo conversé cuando estuvo acá en Antofagasta y él lo solicitó de alguna manera en la informalidad, esperando que la fundación los devolviera, y de lo contrario iban a tomar las acciones legales. Entiendo además que de parte de la fundación se estaba haciendo esta solicitud de terminar con los contratos y poder reintegrar y devolver los recursos. Yo creo que eso debiera concretarse a la brevedad, por lo menos, y saber qué es lo que está ocurriendo con las platas. O sea, son muchos millones de pesos que han sido entregados, que no han sido rendidos en su totalidad y que nadie sabe dónde están esos recursos y qué es lo que está pasando. Diputada, y sabe eso eso es lo más urgente, tal cual, porque en el fondo entre la pelea o entre la revisión de las declaraciones de quién dice la verdad, quién sabía, quién no sabía desde hace cuánto tiempo, dónde está la plata y cómo recuperamos esos recursos que necesitamos, y los recursos en nuestro país también son tan escasos. Yo me imagino que ahí también apunta su preocupación y por eso también el oficio que usted presentó. Diputada, le queremos agradecer que haya conversado con nosotros, de haberse dado el tiempo, porque la verdad es que esta teleserie sigue y que interesa.